Muy buenos días a todos. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Quiero hacer un paréntesis en la serie que venimos abordando en torno a la familia para hablar de un tema, creo yo, importante, sobre todo por el tema que el día de hoy está pues celebrándose en diferentes partes del mundo, especialmente en nuestro país y en Estados Unidos. Se celebra una festividad que se conoce como Día de Muertos en nuestro país y como Halloween en Estados Unidos, donde prácticamente estas celebraciones están cargadas de rituales, de ofrendas. La gente suele visitar los panteones, velar, comer ahí, poner ofrendas con la creencia de que el familiar viene a visitarlo y lo esperan con comida que supuestamente al familiar le gustaba. Los jóvenes, los niños suelen disfrazarse de brujas, diablos, calaveras, duendes, zombies y un largo etcétera, catrinas, y en ocasiones salen a la calle vestidos así a pedir su calavera, ¿verdad?, que son dulces o dinero. Estas festividades pues se ocupan de alguna manera para hacer travesuras o espantar a la gente. Además suele ser una fiesta para ver películas de terror, jugar la ouija, practicar hechizos, etcétera, etcétera. Es decir, una festividad cargada de ocultismo y de hechicería a todas luces. Por eso quisiera que revisáramos el día de hoy este tema que lo he titulado La muerte, un enemigo que Cristo venció. La muerte, un enemigo que Cristo venció. Con este estudio quiero darte una perspectiva bíblica sobre el tema de la muerte. Es un estudio, si tú lo quieres ver así, un poco denso, de muchos pasajes en la Escritura, pero si venimos a un estudio bíblico, pues yo creo que a eso venimos, a un estudio bíblico. Por lo tanto, vamos a tocar muchos textos. Si usted no es diestro en buscar la palabra, los textos en la palabra de Dios, mire la pantalla, anótelos si usted gusta y los puede revisar en casa. Hace un tiempo conocí un joven que estaba buscando a Dios, que estudiaba la Escritura, que escuchaba la palabra de Dios, y un día sus amigos, por estas fechas, lo invitaron a ir al panteón, a jugar la ouija, y ya sea por presión social o simplemente por lo que usted quiera, el muchacho fue, y quiero decirte que desde ese momento su corazón quedó sumamente endurecido hacia las cosas de Dios. De tal forma que le dio poco tiempo después, le dio la espalda a Dios, se fue a vivir su vida y a la fecha, hace algunos meses, incluso 8 meses, platiqué con este muchacho y no quiere saber nada de Dios. Un joven que aparentemente se veía interés, sin embargo, por situaciones de no tener claro lo que significa el mundo de las tinieblas, por llamarle de una manera, el reino de las tinieblas, cometió un error, un pecado que a todas luces la Escritura mira como aborrecible. Por lo tanto, para mí es importante que podamos responder algunas preguntas que en ocasiones tiene la gente. Una de ellas es: ¿un cristiano puede participar en dichas festividades? ¿Son celebraciones inocentes, inofensivas ante los ojos de Dios? ¿Realmente vienen los familiares fallecidos a visitarnos? ¿Qué dice la Biblia sobre estas prácticas y creencias de la gente? A lo largo de este estudio, amados hermanos y amigos, vamos a ir respondiendo todas estas preguntas, todas estas interrogantes de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar
los orígenes de la muerte en la raza humana. Vamos a ver qué clases de muertes habla la Biblia, en qué consisten cada una de ellas. Y vamos a ver cómo Cristo la venció. Y veremos también cómo la misma muerte, escúcheme bien esto, la misma muerte tendrá su final un día. Lo vamos a ver en las Escrituras. Y en segundo lugar, a lo largo de la enseñanza, vamos a ver la postura de Dios en torno a estas celebraciones. Es decir, cualquier duda que usted traiga, cualquier pregunta, estoy seguro, porque así lo hemos orado a Dios y sabemos que Dios está en medio de este lugar, Dios va a responder cualquier interrogante que usted pueda tener en sus pensamientos. Pero vamos a ponernos, por favor, en las manos de Dios, vamos a orar y vamos a dejar que esta reunión quede en sus manos. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú estás en este lugar, sentimos tu presencia, Señor, agradecemos porque tú nos visitas siendo nada, Señor. Gracias porque el día de hoy nos has juntado, a pesar de que estamos rodeados de festividades, Señor, que el día de hoy a la luz de la Escritura dejaremos en claro, Señor, si es algo que a ti te agrada o que te desagrada, Señor. Hoy tienes un remanente en este lugar, justamente salvados por gracia, Señor, y tu palabra nos ha sido una lámpara que nos ha alumbrado en lugar oscuro, Señor. Por eso hoy te damos gracias y te pedimos, habla a todos aquellos, Señor, que el día de hoy estamos en este lugar. Pon colirio en los ojos si fuera necesario, pero Padre, que ninguno salga igual que como vino, Padre, sino que hoy todas sus interrogantes puedan ser respondidas a través de tu Biblia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Es interesante ver cómo el tema de la muerte aparece por primera vez, escúcheme usted, en el huerto del Edén, cuando Dios advirtió al hombre no desobedecerle. Allá en Génesis, por favor, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dice así la palabra de Dios, dice, y mandó Jehová, Dios al hombre. ¿Quién mandó? Dios, ¿verdad? ¿A quién mandó? Al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo que Dios quiso probar la obediencia del ser humano, de sus criaturas. En este momento era Adán, ¿verdad? Posteriormente, digo solamente como un dato interesante para que usted lo tenga en cuenta, en el momento en el cual Dios está dando estas instrucciones, todavía no estaba Eva. Usted vea que es Génesis 2, 16 y 17. Y en el versículo 18, solamente anótelo, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Solamente es un dato interesante porque Dios había creado a Adán y Adán le dio la ordenanza, le dio el mandamiento. De tal manera que Adán era el responsable de pasarle el mandamiento, la palabra de Dios, tal como la había recibido ¿a quién? A Eva. Y cuando tú vas a Génesis 3, cuando empieza a hablar Eva con la serpiente, te das cuenta de que algo pasó por ahí. Porque la mujer llega a la serpiente y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como diciendo, que Dios tan malvado, ¿verdad? Que crea los huertos, ¿verdad? Los frutos y no pueden comerlo. Y la mujer dice, no, de todo árbol del huerto hemos de comer, excepto del que está en medio. Dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. ¿Así dijo Dios? Dice, para que no muráis. No, no dijo así. Dijo, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue la sentencia así, hermano. No dijo, para que no muráis. Eso es quitarle filo a la palabra de Dios. ¿Ok? Y tampoco dijo, le tocaréis. Ese ya fue añadidura de. Por lo tanto, yo veo
Y vuelvo a repetir, solamente es como un comentario que probablemente Adán no transmitió el sentido del mandamiento y de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, volviendo al punto, una de las cosas que nosotros debemos entender es que la muerte no estaba contemplada al inicio de la creación del ser humano. La muerte, repito, no estaba contemplada al inicio cuando Dios creó al ser humano, sino que fue introducida después de que el hombre cayó en pecado. En el pasaje que estamos leyendo de Génesis 2, observamos cómo Dios da la sentencia que conllevaría la desobediencia del hombre, es decir, la consecuencia del pecado. Dijo, no vas a comer de este árbol, ¿verdad? No comerás de él, dice, porque el día que de él comieres, es decir, el día que desobedezcas, el día que peques, ciertamente morirás. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 12. Esta es la razón por la cual vemos en el libro de Génesis, sobre todo los primeros capítulos, hasta el capítulo 6, por ejemplo, que los hombres en la antigüedad vivían vidas de 900 años, 800 años, porque inicialmente no estaba contemplada la muerte del ser humano. Romanos capítulo 5, verso 12, dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo, en la raza humana, ¿por quién? Dice, por un hombre. ¿Y quién fue ese hombre? Adán. Dice, y por el pecado que fue introducida a la tierra, al mundo, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pero para que entonces el ser humano no diga, ay, es que Adán es el culpable, añade la Escritura, añade el Espíritu Santo, diciendo, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Para que nadie culpe solamente a Adán y diga, bueno, es que por Adán. Sí, cierto, a causa de la caída en el huerto, la raza humana tuvo un trastorno, vamos a decirle, la naturaleza quedó inclinada al egoísmo y obviamente quedó afectada. Pero por cuanto todos pecaron, entonces la muerte también afectó a la raza humana. En el caso de Adán y Eva, inmediatamente ellos miraron los estragos de esta sentencia cuando uno de sus hijos fue asesinado por su propio hermano. Dígame si no es algo dolorosísimo. Imagínate, Caín mató a Abel. Caín fue el primer homicida en la raza humana. Adán y Eva no habían conocido qué era la desgracia, qué era el dolor. Sin embargo, a causa de haber desobedecido a Dios, y escuchen bien esto y anoten bien esto, hermanos, en ocasiones la gente dice, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? No, no es que Dios permita el sufrimiento, sino más bien el origen del sufrimiento está en la desobediencia del hombre. Dios no pensó en un huerto, ¿verdad?, donde estuviera el hombre padeciendo, sufriendo, llorando, incluso sus propios muertos. Dios pensaba en un lugar como un paraíso. Eso es el Edén, hermanos, cuando lo vemos en las Escrituras. Dios plantó de lo mejor que había creado y puso allí, dice, al hombre que había formado. Y lo rodeó de su misericordia, lo rodeó de su amor. Imagínate estar delante de la presencia de Dios, es lo más hermoso que tú puedas tener en esta tierra. Y también en la otra vida, ¿verdad? Es lo más hermoso. Sin embargo, ¿dónde viene el origen del sufrimiento humano? En el pecado, en la desobediencia. Claro, Adán y Eva desobedecen a Dios y posteriormente vienen los hijos, nace Caín, nace Abel y el mayor mata al menor y entonces, ¿verdad?, Adán y Eva empiezan a sufrir los estragos de la muerte. Pero Dios no quería eso en la raza humana. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Por qué fue introducida la muerte? A causa del pecado. ¿Estamos de acuerdo? La muerte fue introducida como una sentencia del pecado. Ahora bien, cuando vemos el tema de la muerte en la Biblia como consecuencia del pecado, debemos entender
que hay tres tipos de muerte. Hay tres tipos de muerte. Todas ellas vinieron a causa del pecado. Cuando dice muerte, en ocasiones las personas solamente se quedan pensando en que fue la muerte física. Y en ocasiones la gente dice, ahí está, no que la Biblia dice que el día que de él comieres ciertamente morirás. Comió Adán y Eva del fruto prohibido y no murieron. Claro que sí murieron. El detalle es que en ocasiones se deja de lado otros dos clases de muerte y solamente las personas se quedan con el primero. Sin embargo, la Biblia, quiero decirte, le da mayor importancia a las otras dos. ¿Qué tipo de muertes hay? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos interés de saber en qué consiste cada una de ellas. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. El significado de la palabra muerte es separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. La muerte tiene que ver con una separación o con un desprendimiento de. Vamos a ver la primer clase de muerte, la muerte física. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Es importante que vayamos entendiendo y me vayan siguiendo, por favor, para que nadie se pierda en el estudio. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, pone de manifiesto que nuestro ser se compone de tres elementos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo, dice ahí, todo vuestro ser. Y te describe la Biblia qué significa todo tu ser. Dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se compone tu ser? De un espíritu, de un alma y de un cuerpo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el envase. El cuerpo es lo que vemos, lo que palpamos. ¿Qué es el alma? El alma es aquella parte de tu ser inmaterial donde radican tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones, tu voluntad y tu conciencia. La Biblia de hecho manifiesta que esta parte de tu ser es inmortal. Es inmortal. Y esto lo voy a explicar un poco más adelante. ¿Qué es el espíritu? Es aquella parte de tu ser que se relaciona con Dios. Algunos le llaman también el aliento de vida. Por lo tanto, en la muerte física hay una separación de estos tres elementos. ¿Ok? El cuerpo, el alma y el espíritu se separan. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Exhaló. La palabra exhalar significa sacar aire. Eso es lo que significa exhalar, ¿verdad? De tal manera que nos da la idea de que en el momento en el cual este hombre llamado Abraham murió, exhaló, salió el espíritu que estaba dentro de él. Vamos a Génesis capítulo 35, versículo 29. Otra vez vemos la misma expresión que dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Dicho en otras palabras, la muerte no tiene que ver solo con el hecho de que el corazón se detiene, sino más bien tiene que ver con el hecho de que el espíritu y el alma se separan. ¿Ok?
Vamos ahora a Génesis capítulo 35, versículo 18. Más clara la escritura no puede estar, hermanos. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué sucedió con Raquel? ¿Se le salió qué? El alma. Estaba dando a luz, exactamente, pero tenía problemas en su parto y entonces muere. En ese momento sale el alma. Y en los otros pasajes dice, exhaló el espíritu. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es sepultado, va a la tierra, donde se desintegra, cumpliéndose la palabra de Dios que dice en Génesis 3:19, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre vuelve otra vez al polvo de la tierra, y ahí se desintegra y se hace polvito, ¿sí? Es decir, el cuerpo se lleva a la tumba, ¿verdad? La gente va acompañando el féretro, lo meten en esa caja al familiar y desciende 3 metros bajo tierra, le echan tierrita y se queda ahí. Y aunque la persona la hayan vestido de seda y con un traje, ¿verdad? Muy bonito y muy costoso, de todos modos se va a hacer polvo. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos tomados y al polvo hemos de volver. El alma es conducida, aquí viene lo interesante, a uno de dos lugares: a un lugar de reposo, si fue creyente, o a un lugar de tormento, si no creyó en Jesús. Vamos por favor a Lucas 16, Lucas capítulo 16, vamos a leer el versículo 22, más tarde volveremos a este mismo pasaje, así que ténganlo ahí separado. Dice el verso 22, aconteció que murió el mendigo llamado Lázaro y fue llevado, ¿por quiénes? Por los ángeles. O sea que cuando un cristiano, un creyente muere, ¿quién está esperando esa muerte? Dios mandando a sus mensajeros, a sus ayudantes, los ángeles. Murió Lázaro, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En aquel tiempo, así se le conocía a este lugar de reposo, ¿sí? El seno de Abraham. Y dice la escritura, y murió también el rico. ¿Y qué cosa? Fue sepultado. Pero mira qué dice el verso 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahorita lo vamos a explicar cuando hablemos de la otra clase de muerte. ¿Qué pasa con el espíritu? El espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra, está hablando acerca de la muerte, dice como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que ya tenemos esta separación y cómo la Biblia nos manifiesta, ¿verdad? Que el cuerpo va a la tierra, va a la sepultura, y entonces el espíritu es conducido a uno de estos dos lugares y ese aliento de vida vuelve a Dios. El Hades es el lugar de los muertos y quiero decirte, es un lugar temporal. No es el purgatorio, por favor. Sé que hay una doctrina herética que se llama el purgatorio, ¿sí? Y que le enseña sobre todo la religión tradicional. No es el purgatorio, el Hades. El Hades es la antesala del lago de fuego. Lo vamos a ir entendiendo a lo largo de este estudio. Sin embargo, las personas, y ¿por qué digo que es un lugar temporal? Porque ciertamente llegará el momento en el cual venga algo que se conoce como el juicio final. Y entonces los que murieron sin Cristo van a ser resucitados, pero para muerte, para condenación eterna. Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Por lo tanto, estarán en ese lugar hasta el día del juicio final.
Sin embargo, no es ninguna garantía, ¿verdad? Porque ya el que esté en ese lugar siendo atormentado, pues solamente saldrá para su juicio y su perdición eterna. ¿Ok? Y por cierto, dice la Escritura, que la muerte y el Hades también van a ser lanzados al lago de fuego. Ahorita lo vamos a ver. Ok. La pregunta es, pero si su cuerpo se quedó en el sepulcro, en el contexto de Lucas 16, 23, ¿quién estaba siendo atormentado? Si el cuerpo del rico se quedó en la sepultura, ¿quién estaba siendo atormentado? El alma de aquel individuo. Mateo 10, verso 28. Mateo 10, verso 28. El Señor Jesús enseñó estas verdades. Dice, y no temáis, que por cierto, también hago un comentario, estas verdades que estamos leyendo aquí refutan las falsas enseñanzas, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que dicen que si una persona muere en sus pecados, bueno, entra en un estado de inconsciencia, como si estuviera en un sueño profundo del cual ya no va a despertar, y solamente aquella persona que se entregó a Jehová, entonces será la que posea la tierra y esté ahí con vida. Eso no enseña la Biblia, hermanos. ¿Qué sí enseña la Biblia? Mateo 10, 28. No temáis, son palabras del Señor, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir, escucha bien, destruir el alma, dice, y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que está claro este primer tipo de muerte, la muerte física, es un desprendimiento. Tú, aunque ves tus brazos, ves tu cuerpo, ¿verdad? Realmente solamente es el envase, es el cascarón. Pero cuando tú te das cuenta de que tú eres tú, Juan Pérez, y no Pedro López, esa conciencia que tú tienes de ti se llama justamente conciencia. Tú estás consciente de que tú eres tú. Y no solamente estás consciente, tienes una memoria y tienes sentimientos. Y en ocasiones ríes, y en ocasiones lloras, y en ocasiones te angustias. ¿Sabes qué parte de tu ser es la que sufre eso? La que tiene esas experiencias emocionales. ¿Sabes cuál es la parte de tu ser que te impulsa a hacer las cosas? Es decir, tener voluntad, tu alma. Y cuando llegamos a esta reunión y levantamos nuestras manos, o estamos en nuestra casa y leemos la palabra de Dios y estamos orando y te estás alimentando de Dios, ¿sabes qué área de tu vida es la que se está alimentando? Es tu espíritu. Es tu espíritu. Por eso en ocasiones hay gente que no le gusta orar. Por eso hay gente que en ocasiones, incluso alabar a Dios, ¡ay, qué aburrido! Por eso hay en ocasiones gente que, oye, vamos a un estudio bíblico. No, ¿cómo crees? Estás loco. Yo no me voy a ir a meter allá. Yo voy a ir a mis placeres, a mi pecado. ¿Sabes por qué? Porque tienen una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Este es el segundo tipo de muerte. La muerte espiritual consiste en la separación del hombre y Dios en esta tierra. Es decir, significa que el ser humano no tiene ningún interés por buscar a Dios. Piensa que es una pérdida de tiempo. Sus atracciones son el placer, el materialismo, la vanidad de la vida, el pecado en su máxima expresión. Esa persona está muerta espiritualmente. Vive físicamente, sí, pero está muerta en su espíritu. Por eso es necesario, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero Señor, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo entrar otra vez
por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y dijo Jesús, el Señor Jesús dijo, no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Os es necesario nacer de qué? Del Espíritu. Y de hecho le dijo Nicodemo, si tú no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar en el reino de Dios. Por eso hay mucha gente que se regresa, porque no nace de nuevo. Hay gente que en ocasiones sí le interesa la palabra de Dios, sí viene a un estudio, lee a lo mejor un poco de la Escritura, pero no va más allá, no profundiza, no nace de nuevo. Y por eso, por esa causa no puede ver el reino de Dios y no podrá entrar en el reino de Dios. Es un requisito, hermanos. ¿Que lo puso esta iglesia? No. Es un requisito que puso el Señor. Para entrar al reino de los cielos es necesario ¿qué? El nuevo nacimiento. Porque esa es la forma en la cual Dios termina con la muerte espiritual. ¿Estás de acuerdo? Es imposible ver el reino de Dios. A este tipo de personas fue que se refirió el Señor Jesús en Lucas 9, verso 60, cuando dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo que los muertos entierren a sus muertos? No entiendo. Pues se refería que los muertos espirituales, que aquellos que no quieren buscar de Dios, que aquellos que no quieren entregar sus vidas, aquellos que están enajenados a las cosas de Dios, entierren a sus muertos físicos. En ese momento le estaba haciendo un llamado a un hombre especial, ¿verdad? Un llamado especial a un hombre. Y le dijo, ven, sígueme. Y este hombre dijo, bueno, Señor, pues deja que entierre a mi padre. No, su padre no estaba muerto, su padre estaba vivo. Sin embargo, lo que le estaba diciendo este hombre al Señor Jesús, deja que esté con mi padre hasta el día en el cual, ¿verdad?, él muera y lo entierre y entonces ya vengo y te sigo. Como hay mucha gente que en ocasiones antepone cuestiones materiales, la misma familia, ¿verdad?, para que después se entregue a Dios. Y entonces el Señor Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos espirituales, esos que no quieren buscar de Dios, se hagan cargo de sus muertos físicos. Dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Por eso, hermanos, cuando leemos Génesis capítulo 3 y vemos que Adán y Eva pecaron y no murieron en ese momento que pecaron, sí murieron espiritualmente. ¿Qué dijimos que significa la muerte? Separación. ¿Y qué es la muerte espiritual? Una separación de Dios, ¿verdad?, con el hombre en esta tierra. Y la persona que está muerta espiritualmente no está buscando las cosas de Dios, está buscando sus propios intereses. De tal manera que cuando yo voy a Génesis 3, yo veo que Adán y Eva experimentaron un alejamiento, una separación de Dios. ¿No dice la Biblia que se escondieron de la presencia de Dios? ¿No dice que su pecado les hizo apartarse de Dios? ¿No dice que tuvieron miedo? Sí, eso es lo que dice la Escritura. Vamos a Génesis 3, versículo 8 y 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hace el pecado, hermanos? El pecado te separa de Dios. Tú lee detenidamente, con pausas, reflexivo, entendiendo lo que dice el versículo 8 y te vas a quedar asombrado. Oye, ese mismo Adán y esa misma Eva era el primer matrimonio que tenía una comunión tan preciosa, tan cercana con Dios, como la de un padre con sus hijos. Y tenían una confianza, una transparencia y se acercaban, ¿verdad?, con Dios. Y yo me puedo imaginar a Dios ahí con el ser humano, ¿verdad?, conviviendo, amándolos, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el cual ellos pecaron, dice que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, como siempre,
Pero en este momento el hombre ya había pecado, ya había desobedecido a Dios. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. Viene el pecado y engendra muerte en el corazón. Y en ocasiones, y yo lo he visto, en ocasiones hay gente que está buscando de Dios, ¿verdad? Y empieza a perseverar, pero llega el momento en que las manos las empiezan a bajar y empiezan, ¿verdad?, a trastabillar en un pecado, en otro, y de repente ya no viene la persona a la congregación. Y en ocasiones, ¿verdad?, se le va a buscar a su casa y dice, no está, porque anda huyendo de la presencia de Dios. Y en ocasiones ve que vienen ahí los hermanos, los cristianos, ¿verdad?, a visitarle, y da la media vuelta y mejor se va. Porque eso es lo que engendra el pecado, muerte espiritual. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vemos el interés de Dios de siempre. ¿Dónde estás tú? Anda buscando Dios a el hombre pecador. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Empezó a tener miedo, empezó a tener desconfianzas de Dios, empezó a ocultarse de su presencia. Eso es lo que hace el pecado en la vida de la persona. Y eso es muerte espiritual. Y una persona que vive alejada de Dios, vamos a ver rápidamente en 3 pasajes cómo describe Dios en su palabra a una persona que está muerta espiritualmente. Efesios 2:3 dicen, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, la persona que vive en su muerto espiritualmente anda haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Romanos 1:29 al 31, estando atestados, dice, atestados, atiborrados, ahí dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, hasta el aire nos falta para seguir enumerando cómo Dios describe al hombre que vive apartado de Dios, en una muerte espiritual. Y Efesios 2:3, el pasaje que leíamos, dice que así vivimos nosotros en otro tiempo. ¿Cuántos hermanos Dios los ha alcanzado por su pura gracia y misericordia? ¿Hay alguien en este lugar? No oigo el amén. Pero vivíamos así, ¿cierto o no? Atestados de toda injusticia. Y como dice el Salmo 10, verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ese es un muerto espiritual a los ojos de Dios. Sin embargo, vamos a ver la tercera clase de muerte, la muerte eterna. Es aquella separación de Dios del hombre pecador por toda la eternidad. Es la separación de Dios del hombre pecador por toda la eternidad. El pecador impenitente, esto quiere decir no arrepentido, estará en un lugar de tormento que se describe en la Biblia como el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Qué sucede después de la muerte en esta tierra? Vamos a Hebreos 9, por favor, verso 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Cuando está ahí la persona, el fallecido en el féretro, los familiares y los deudos están alrededor llorando. La gente, ¿verdad?, acompañando ahí la despedida, el último adiós del amigo, del familiar, del conocido, de
cualquier persona, ¿verdad? Ya está rodeando el ataúd, el féretro, y hay llanto, y hay lágrimas, y estamos mirando el cuerpo de aquel que en vida llevó el nombre de fulano o perengana. Su cuerpo está ahí, pero su alma ya está en otro lugar. Dice la Escritura en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. ¿Qué sucede después de la muerte física en esta tierra? Lo que sucede es que el alma es llevada a uno de dos lugares: a un lugar de tormento, lo veíamos anteriormente, o a un lugar de consuelo. En ese lugar estarán la gente hasta en tanto sea el juicio final. Por lo tanto, una verdad que quiero resaltar en este momento es: la muerte física en esta tierra no es el final de todos los hombres, es el inicio de una realidad que no tendrá fin. Para algunos, vida eterna; para otros, perdición eterna. Y repito, que nadie vaya a creer la falsa enseñanza o la herejía que argumentan algunas sectas, que cuando el pecador no arrepentido muere, es como si entrara en un estado de inconsciencia del cual no va a despertar jamás. No, pues qué fácil, ¿verdad? Ya el hombre pecador no quiso, fue rebelde y anduvo ahí haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Y nunca se arrepintió el hombre o la mujer, y el día que muere, ay no, pues ya no va a despertar. Y en ocasiones por eso la gente cree ese tipo de doctrinas, porque dice, no, pues me conviene, ¿verdad? Así, lo bailado, ¿quién me lo quita? Sin embargo, no es lo que vemos que dice la Escritura, no es lo que enseña la Escritura. Y por favor, que nadie crea tampoco la falsa enseñanza o la herejía del purgatorio, que argumenta que los pecadores estarán por un tiempo ahí, ¿verdad? Y luego saldrán purificados para ahora sí entrar a la gloria de Dios, como si le hubiera faltado algo, ¿verdad? Y hay que purificarlo por medio de fuego. Quiero decirlo, eso incluso es no solamente herético y falso, sino que incluso echa abajo el sacrificio de Jesús, hermanos, porque lo considera incompleto, que le hizo falta algo para salvar al pecador. Si entonces existiera el purgatorio, pues ¿para qué vino Jesús a dar su vida por los pecadores? ¿Estás de acuerdo? Si al final de cuentas tienen que pasar en ese proceso de purificación, pues entonces Jesús se hubiera evitado el hecho de venir a morir por el pecado, por el pecador. Por lo tanto, es herejía, hermanos. El purgatorio no existe, de hecho, en la Biblia. No existe esa doctrina en la Biblia. Son enseñanzas incluso destructivas que han llevado a millones de almas al infierno, pensando que después de un rato saldrán de ahí, cuando no es así. Y algunos dirán, pero ¿qué pasa si muere un niño, verdad? Inocente ahí de brazos, o pequeñito, ¿verdad? Pues la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Que en ocasiones la gente se preocupa, ay, no se bautizó y entonces va a ir al limbo, al purgatorio, donde va a estar un rato ahí, ¿verdad? Ese pobre niño, y hay que hacerle misas, y hay que hacerle esto y aquello. No, quiero decirte, el Señor Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Los niños entran directito, hermanos, al reino de los cielos, porque vivieron en un estado de inocencia. ¿Estás de acuerdo? De inocencia, no hubo pecado, no hubo maldad en ellos. Y por cierto, yo siempre lo he dicho, padres, si de los niños es el reino de los cielos, en la medida que vayan creciendo, ¿verdad? Hay que tratar de que no se salgan de ahí, hermanos, que sigan en el reino de los cielos. Nosotros los adultos intentamos entrar a ese reino de los cielos, los niños de ellos es el reino de los cielos. Ok, vamos a ver cómo describe Dios este momento del juicio final.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15, por favor. Dice la escritura: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿A quién vio Juan? ¿A los qué? A los muertos. Pero estás de acuerdo que Dios es Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a qué clase de muertos se refiere? A los muertos espirituales y a los que murieron sin Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos, no los vivos, los muertos, los que murieron en sus pecados, fueron juzgados. Dice, por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras, sus hechos. Qué importante, hermanos. Son nuestros hechos, ¿verdad? Por algo dice la escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace. Hay gente que dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Dios. Dios no va a juzgar tanto, y no porque no interese, claro que interesa, pero no va a juzgar tanto. A ver, pasa de aquí delante de mí, recítame Juan 3:16. Y el hombre va a estar ahí, ay, Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Ay, no, se me olvidó, Señor, descalificado. No te va a hacer así un examen. ¿Sabes? Tampoco tiene Dios una balanza grandísima donde va a poner de un lado las cosas que se hicieron mal y del otro lado las cosas que se hicieron bien, y depende hacia dónde se incline la balanza. Es que entonces, si se inclina hacia las cosas malas, entonces iba a decir descalificado. Pero si se inclina hacia las cosas buenas, ¿verdad? Entonces va a decir Dios aprobado. Así no funciona la justicia de Dios tampoco. Dice que van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, escucha bien, la muerte y el Hades, el lugar donde vemos que estaba aquel rico, ¿verdad? En el Hades, es una antesala solamente. Algunos le conocen como Gehenna o infierno. Es lo mismo que la muerte y el Hades. Dice, fueron lanzados. ¿A dónde? Al lago de fuego. Perdón, dice el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Aquí viene el final, hermanos, de la muerte. De esa muerte que se personifica, ¿verdad? En un esqueleto ahí que anda con su capucha y su guadaña, o cómo se le llama esa espada que trae, ¿verdad? Y con su reloj, como diciendo, marcando el fin, ¿no? Y entonces sale ahí, así pintan a la muerte. Y por eso la gente anda el día de hoy pintada así, de calavera. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí será el final de la muerte, hermanos. Dice, esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En una ocasión llegan los discípulos de Jesús, y me los puedo imaginar, hermanos, gozosos, entusiasmados, y llegaron con el maestro y le dijeron, Señor, ¿qué crees? Hasta los demonios se nos sujetan.
Andábamos predicando tu palabra y echábamos fuera los demonios en tu nombre y se nos sujetaban los demonios. Y el Señor Jesús dijo, miren, no se emocionen tanto por eso. ¿Saben una cosa? Emociónense por esto, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ese es el gozo, hermanos. Ese es el verdadero gozo. Saber que nuestro nombre, ¿dónde está? En el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. Vamos a Lucas 16, por favor. Solamente para dar respuesta también a aquellas preguntas, ¿verdad? Que de repente entonces dice la gente, no viene mi familiar a visitarme cada año como me ha enseñado la religión tradicional. Pero es que yo creía que hay que esperarlo, ¿verdad? Con una ofrenda y con le gustaba el pan, ¿verdad? De fulano de tal y el molito de tal color, ¿verdad? Y también incluso hasta el alcoholito, ¿verdad? Por ahí la botella y los cigarros de tal marca. Y ahí está la gente esperándolo en un gran altar. Y lo digo con todo respeto. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? ¿Vendrá o no vendrá? Lucas 16, verso 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día, fíjate, cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Sin embargo, nadie le daba, ¿verdad? Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Su única compañía, los perritos ahí. Es decir, nos presenta un cuadro lleno de contrastes. Pero aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Algunos se preguntan, pero ¿cómo es posible que el rico haya visto a Abraham y a Lázaro en su seno? El Hades en aquel tiempo era considerado el lugar de los muertos, y entendemos que había dos secciones, uno que era un lugar de reposo, otro un lugar de tormento. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, la Escritura dice que descendió a lo profundo del abismo. ¿Sabes para qué? Para llevar la cautividad. ¿Y a dónde? Allá arriba, a su presencia. Por lo tanto, ahora, en esta nueva era de la gracia, ¿verdad? Que Cristo vino a inaugurar. Cuando el cristiano muere, ¿a dónde va? No, ya no al Hades. ¿Sabes dónde? A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. ¿Ok? De hecho, este seno de Abraham se le consideraba en la tradición judía como un paraíso. Por eso cuando vemos al ladrón que está crucificado ahí a un lado de Jesús, uno de ellos, eran dos ladrones, uno de ellos no quería arrepentirse, ¿verdad? Estaba diciendo, pues, líbrate y líbranos. Sin embargo, el otro le dijo, cállate, o sea, estando tú en la misma condición, ni siquiera por tus malas obras, ¿verdad? ¿Te arrepientes? Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero él nada mal ha hecho. Y el ladrón arrepentido le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero se refería a este seno de Abraham. Yo sé que estas cuestiones en ocasiones pueden tu cabeza, ¿verdad?, estar trabajando a 1000 por hora. Pero simplemente para que tú vayas teniendo los conceptos, porque en ocasiones no se alcanza a entender y la gente dice, bueno, pero si entonces Jesús murió, ¿cómo ya estaba en el paraíso si después dijo, no he subido a mi Padre? Hay que entender la Biblia, hermanos. Cuando no se entiende esto, por eso en ocasiones hay palabras que quedan confusas.
El Señor Jesús fue a la tumba y descendió al lugar, al Hades, pero no del lado del tormento, sino del lado del seno de Abraham. ¿Estás de acuerdo? ¿Para qué? Para tomar a todos aquellos que habían muerto en esperanza y llevarlos a la presencia de Dios. Presentar el botín de las almas ganadas y de todos aquellos santos que esperaron en la presencia, en la venida del Señor, ¿verdad? Y los llevó a la presencia de Dios. ¿Está claro? Ok. De alguna manera estaba esta separación. Entonces ya nos queda claro este pasaje, porque quiero decirte, Lucas 16 del 19 en adelante no es una parábola. En las parábolas el Señor Jesucristo no ocupó nombres de personas, ocupó ovejitas, ¿verdad? Semillitas. El sembrador salió a sembrar, aventaba la semilla, una cayó en pedregales, otra en espinos, y tenía un significado. El reino de los cielos es como una perla de gran precio. El reino de los cielos es como una mujer que tomó, ¿verdad? Y la escondió en la levadura. El reino de los cielos es como aquel hombre que plantó buena semilla, pero después, mientras los cuidadores dormían, vino el malo y sembró cizaña. Nunca puso nombres en las parábolas. Esto no es una parábola. Esta es una historia real que el Señor Jesús contó de un hombre que existió. Bueno, de varios hombres que existieron. Abraham existió, Lázaro existió, y el rico, que no nos deja su nombre porque no tiene caso que lo sepamos. Está perdido. Está perdido. Ahora dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Alzó qué cosa? Oye, pero su cuerpo se quedó en el sepulcro. ¿Cuáles ojos? Te quiero demostrar cómo el alma tiene las mismas capacidades que el cuerpo, de poder ver, de poder escuchar, de poder sentir, de poder tener recuerdos. Fíjate, obviamente se refiere a ojos espirituales. Si Dios te abriera tus ojos espirituales en este momento, te darías cuenta del mover espiritual, demonios que andan por acá, los ángeles de Dios que andan por acá. Pero te quedarías espantado y horrorizado. De verdad. Si nada más cuando tú ves que van ahí en desfile, ¿verdad? Con sus máscaras y pintados de diablos y de brujas y de demonios, se ve espantoso eso. Ahora imagínate verlos en vivo. ¿No le dijo un día aquel hombre profeta, ¿verdad? Cuando se miró rodeado de ejércitos y el ayudante del profeta estaba angustiado y decía: Señor mío, son muchos los que están en contra de nosotros. Dijo: ay, Dios, te pido que le abras los ojos a mi siervo. Y dice que abrió los ojos y se dio cuenta que había un ejército de su lado, ¿verdad? ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. Ahora dice que alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, dando voces. Es decir, que tenía la capacidad de hablar. Dijo: Padre Abraham, lo reconoció. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué cosa? En esta llama. El tacto, sentía cómo se quemaba, ¿verdad? Todo su cuerpo. Ok. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Sin embargo, es importante decirlo, el rico no estaba allá por su riqueza, sino por su corazón y misericordia, y no vuelto hacia Dios ni hacia su prójimo. Lázaro no estaba allá porque había sido pobre en esta tierra, sino por su confianza en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, además, dice, de esto, una gran cima, y la palabra cima está escrita con S, no es con C. La palabra cima con C significa una pendiente, ¿no? Como un monte alto, pero este es cima con S, que significa abismo.
Estaba puesta una gran cima entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni quieren, ¿verdad? Ni de allá pasar para acá. Oye, entonces la pregunta y la respuesta es, ¿pueden salir los muertos cada año y venir, ¿verdad?, a visitar a su familiar? Pues si no pueden ni en el mismo lugar donde estaban pasar de un lugar a otro, la respuesta es, no pueden salir de ese lugar para venir a la tierra. Dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Tenía recuerdos? Dime si no. ¿Tenía sentimientos? Sí. Incluso decía que no vengan mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía? 5. Y los conocía por nombre y dice, es que fulano y perengano son igualitos que yo. Sin lugar a dudas, cuando mueran van a venir también para acá. Yo les enseñé a ser avaros, a ser inmisericordes, que no nos preocuparan las cosas de Dios. Digo, no dice la Biblia, yo estoy pensando, hermano. Dice, a fin de que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa Moisés y los profetas? Ahí tienen la Biblia, léanla. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. La idea en ocasiones que tiene la gente, ¿verdad? A mí, si un muerto se levantara y viniera y me hablara y me dijera que es real el infierno, entonces yo voy a creer. Hay gente que en ocasiones yo pienso que por eso Dios le ha dado la oportunidad de morir unos minutos y volver a la vida y contar lo que vio, y ni aún así le cree. Ni aún así le cree. En medio de nosotros hay un testimonio tremendo. La familiar de un hermano murió por varios minutos. Era una mujer anciana, enferma, y murió, se le declaró muerta, ya estaba la familia haciendo los preparativos, y de repente que despierta. Y antes de morir, su nieto, aquí presente, había ido a predicarle. Y la señora dijo, no, no me hables de eso. Y muere. Y después de unos minutos, despierta. Y lo primero que hace es mandar traer a ese nieto cristiano para que le hablara de Dios. La mujer reconoce que aquí no es el final, porque ella viene de otro lugar, donde dice, yo ya estuve ahí, es real y es cierto. Y pidió perdón a Dios, arregló su vida, arregló la situación, ¿verdad?, con su familia. Y a los pocos días murió, pero murió en paz. Y en ocasiones ni así, la gente mirando los milagros, ¿verdad?, y escuchando el testimonio, en este caso, por ejemplo, de la abuelita que había muerto y que dio testimonio de que este no es el final, sino que hay vida más allá. En ocasiones ni así la gente se vuelve. Por eso aquí también dice, Abraham le responde, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no leen la Biblia, tampoco se van a dar por entendidos, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y sabes quién es el que se levantó de los muertos? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Ok, ya nos quedó claro este punto, ¿qué es la muerte física? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte eterna? Como segundo punto, quiero decirte
Cristo vino a salvarnos de la muerte. Precisamente el Señor Jesús vino a esta tierra a salvarnos de la muerte. O dicho de otra manera, de las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Dice más, y ese más significa pero, la dádiva, el regalo inmerecido de Dios para con el pecador es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora póngame atención, por favor, porque esta es la parte más importante del estudio. No quiero solamente decirte en qué consiste la muerte, sino el objetivo es cómo que venció Cristo la muerte. ¿A través de qué venció Cristo la muerte? Para que nadie la celebre. Porque hoy la festejan, hoy la celebran, Día de Muertos. No, Cristo venció la muerte. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y sí es cierto, aunque el cristiano muere físicamente en esta tierra, Jesús quiere que no muera eternamente. A eso vino. Dios sabía que la muerte se había apoderado de nosotros por causa del pecado. Traíamos el aguijón de la muerte clavado en nuestra alma, y por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efesios 2, verso 4 al 10. Fíjate lo que hizo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, muertos espiritual. Ahora ya entiendes, ¿verdad?, a qué se refiere esa muerte. Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, nos hizo renacer. Y dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo que no merecemos tú y yo, sino que Dios nos los da de pura gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras se hacen después de haber alcanzado ese perdón de pecados, hermanos. No antes, para que la gente no piense que por sus buenas obras, ya se ganó la salvación. No, no es por obras, es por gracia. Pero también es por gracia, pero el que ha sido redimido, el que ha sido rescatado, va a vivir una vida diferente, porque también hay una mal llamada, ¿verdad?, doctrina que dice que aunque tú hagas lo que hagas, vivas como vivas, vivas en el pecado, de todos modos, como Cristo ya te perdonó y vives por gracia y eres salvo por gracia, entonces aunque vivas y perseveres en el pecado, de todos modos vas a entrar derechito al cielo. No es cierto eso. Aquí la Biblia me está diciendo que somos salvos por gracia, pero para que nadie vaya a caer en ese error, dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para malas obras? ¿Para seguir en el pecado? No, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué clara es la palabra. El hombre es el que trata de manipularle siempre, ¿verdad? Y dice, bueno, como no podemos dejar de pecar, pues Dios entonces me salvó de gracia, y por gracia permanezco, y aunque viva haciendo fraudes, codiciando, robando, mintiendo, adulterando, de todos modos ya no ve Dios, ya no me ve a mí, ahora ve a Cristo en mí. Y yo digo, y si entonces Dios ya no ve al hombre, ¿verdad?, redimido, al cristiano, ¿verdad?, sino que ve a Cristo en él, pues ¿por qué la iglesia de la Odisea le dijo: y por cuanto eres tibio, te voy a ¿qué? A vomitar de mi boca? Oye, Señor, pero ya no me veas a mí, ve a Cristo en mí. A la iglesia de Éfeso
Has perdido tu primer amor. Arrepiéntete. No sea que quite tu candelero de delante de mí, si viniera y no te has arrepentido. Hermanos, Cristo venció la muerte. ¿Sabes dónde? En la cruz del Calvario. Romanos 5, verso 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, esto es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Y cuando Dios perdona, ay hermanos, aunque hemos pecado, la palabra justificación significa que Dios nos trata como si nunca hubiésemos pecado. ¿Sabes por qué? Porque vino Cristo y dijo, el hombre pecador debe morir, pero yo voy a tomar su culpa y yo voy a pagar en su lugar los pecados que él cometió. ¿Quiénes deberían haber ido a la cruz? Tú y yo. Sin embargo, Jesús dijo, no quiero que vayan ellos. Aquí estoy. Y hermanos, Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Colosenses 2, por favor, versículo 13. Por eso que nunca se te olvide, si tú eres cristiano y si de alguna manera tus pecados han sido perdonados, que nunca se te olvide lo que Cristo hizo por ti. Que nunca pierdas de vista qué hizo Cristo por ti. Porque en ocasiones también sucede, empieza a caminar el cristiano en la vida cristiana y empiezan a avanzar los años y dice, mi experiencia, mi sabiduría, es que yo puedo. No podemos nada tú y yo. Si no es porque la gracia de Dios nos siga sustentando hasta el día de hoy, tú y yo no podríamos hacer nada. Nada absolutamente. ¿Por qué? Porque si se tratara de nosotros, estaría ahí el expediente que nos condena. Entonces dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Precioso nuestro Jesús. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta allá en el tribunal de Cristo. ¿Sabes qué decía? Cuando venga es este y aquel descalificado. ¿Y qué hizo Cristo? Agarró tu acta, tu expediente criminal, y así debes de entenderlo, ese expediente de pecados, y lo agarró y dijo, es mucho lo que este hombre debe, yo lo voy a pagar. De tal manera que él, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades. Aquí se refiere a la muerte, hermanos. Al mismo diablo, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué celebrar la muerte, hermanos? Si Cristo la venció. Cristo vino y la muerte nos tenía así, mira, agarrados. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. La paga del pecado es. Y entonces el ser humano, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces la muerte nos tenía así, mira, ahí en su bolsa, y nos cargaba ahí. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a decirle, échamelos, dámelos. ¿Sabes qué? No te los puedo dar, dijo la muerte, hasta que haya sangre de por medio. Y dijo Jesús, está bien, aquí estoy. Yo doy mi sangre para redimirlos, para rescatarlos. La palabra redimir dice comprarlos, rescatarlos, pagar el precio. Y entonces la muerte no tuvo otra opción más que darle a Jesús nuestras almas, hermano. Y ahora Cristo nos tiene aquí
en su mano. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 11, versículos 25 y 26, Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto físicamente, vivirá espiritualmente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora te das cuenta cómo se mencionan aquí los tres tipos de muerte, ¿verdad? Y cómo Cristo nos vino a rescatar de la muerte espiritual y de la muerte eterna. No te promete que tal vez no vas a morir físicamente. Puede ser que el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? Y algunos de los que estemos aquí, Dios quiera, de repente estemos haciendo nuestras actividades y nos vayamos con Él, como fue Enoc, como se fue Elías, que fueron primicias, ¿verdad? Que vayamos también a la presencia de Dios y no veamos muerte. Así dice la Escritura, que es un misterio. No todos dormiremos, sino que en un instante, dice, seremos transformados, seremos arrebatados a los cielos, hermanos. Pero bueno, tal vez para algunos no verán muerte, porque Cristo venga por ellos y se los lleve así, hasta con todo y zapatos y guaraches, hermano. Vámonos. Pero en el momento que nos vamos, somos transformados con un cuerpo ya incorruptible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan, hermanos, estar en la presencia de Dios de esta manera? Yo lo anhelo, hermano. Y yo quiero ver que mi Señor venga. Pero eso sí, hay que prepararse. Parábola de las 10 vírgenes, hermanos. Hay que estar preparados. Preparados. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57. Preguntaba el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, cuando Él viene y perdona nuestra vida de pecado, Él nos quita el aguijón de la muerte y nos da vida y vida eterna. Por esta razón, los cristianos no celebramos la muerte. El cristiano festeja la vida que Jesús nos ha dado, porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Marcos 12, 27. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y le dijo a aquel grupo: así que vosotros mucho erráis. Estas fechas son la oportunidad para que el reino de las tinieblas haga su trabajo. No sé si tú te has preguntado: ¿por qué brujas? ¿Por qué duendes? ¿Por qué zombies, esqueletos, calaveras, cráneos, calabazas? ¿Por qué vestir a los hijos de diablo o de demonios? ¿Por qué hacer una cultura de la muerte y celebrarla cuando Cristo vino a derrotarla y nos vino a rescatar de ella? ¿Sabes por qué la gente en ocasiones celebra y festeja esto? Una, porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Dos, porque Satanás quiere mirar al hombre muerto. Así lo quiere tener Satanás al hombre, muerto. Pero ¿sabes cómo nos quiere tener Cristo? Vivos ante su presencia. Efesios 5, verso 11, con este texto termino. Dice la Escritura: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No está por demás decirte que el cristiano verdadero no participa en ofrendas, en disfraces, en altares donde se recuerda a los muertos.
sino más bien reprende esas prácticas. No es una tradición inofensiva, es algo que Dios aborrece desde sus cielos. Y te dejo por favor de tarea que revises Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Dios tiene en su alma abominadas ciertas prácticas aborrecibles delante de Él. Consultar a los muertos, los adivinos, los hechiceros, magos, sortílegos, todas esas prácticas Dios las abomina y las detesta. Por lo tanto, solamente para recapitular, que quede claro que el que ha muerto, si es creyente, va a un lugar de reposo. De hecho, en la muerte del creyente se le llama el dormir, ¿verdad? No murió, está dormido, pero está en la presencia de Dios. Si la persona murió en sus pecados, pues entonces va a un lugar de tormento para pasar a un juicio eterno y de ahí al lago de fuego, que es prácticamente la perdición eterna. No vienen a la tierra los muertos. Hay otro pasaje en Eclesiastés capítulo 9, también te lo dejo de tarea, verso 4 al 6. Nos dice la escritura que los muertos no tienen más paga de lo que se hace aquí en la tierra. No pueden venir, ellos no vienen. Es un engaño decir que vienen. Es un engaño de la religión tradicional. Juegan con los sentimientos de la gente. Sin embargo, las cosas hay que hablarlas como dice la palabra de Dios. Dice la escritura que los muertos nada saben y que nunca más tendrán más su parte en la tierra. Y por último, hermanos, recapitulando, Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Él se levantó al tercer día y nuestro Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Para terminar con un canto y con una acción de gracias, hermanos. Hablar de la muerte, el enemigo que Cristo venció, no es cualquier tema, hermanos. Estemos sumamente agradecidos. Porque hoy cantamos, porque hoy tenemos esperanza, porque hoy nos reunimos como familias y podemos alzar nuestras manos y venir y alabarla a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, hermanos. Porque Él vino a esta tierra hace más de 2000 años y vino a rescatarnos. Y por eso, hermanos, Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra gratitud. Yo celebro la salvación de nuestro Dios. Yo agradezco a Dios que nos haya tenido a bien, aunque no lo merecíamos, porque no hicimos nada digno de la misericordia, ¿verdad? Y del amor de nuestro Dios. Al contrario, todo lo que hicimos fue para ofenderle. Pero con todo y eso, estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos despojó, hermanos, de las garras de la muerte. Por eso, si tú eres cristiano, sabe una cosa: aún si llegas un día a partir de esta tierra, no se habrá perdido nada, al contrario, habrás ganado la batalla, porque estarás delante de la presencia de Dios. Y en eso gocémonos, hermanos. Cristo venció la muerte, Cristo resucitó también. Él vivo está, hermanos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él.
final Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo descendió en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, el vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, el vivo está. Tú estás vivo, Jesús. Es un Dios vivo, Señor. Un Dios vivo y verdadero, Señor. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. El Cordero ya venció. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, el vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Por siempre, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Porque tú nos has dado vida también, Señor. Gracias porque
Tú viniste a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Y al estar, Señor, en el poder de la muerte, has dado tu preciosa sangre para rescatarnos de ella, Señor. A ti la gloria, la honra por todos los siglos, Señor. Gracias, gracias por esta enseñanza, gracias porque nos llevamos en nuestro corazón el poder entender que tú eres un Dios de vivos, no de muertos, Señor. Gracias por todo. A ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor.